Esta historia tuvo lugar en un pequeño pueblo donde yo vivía en 1967. Tenía 21 años en ese momento y estaba saliendo con una chica llamada Amelia que vivía un poco lejos. En aquella época y en aquella región, las distancias se acortaban con atajos dentro de las granjas, así que cada vez que iba a pasar el rato con Amelia usaba estos atajos. La granja donde vivía tenía varios empleados que hacían diferentes trabajos como cuidar a los caballos, al ganado y a los cultivos. Y en nuestra casa solo éramos yo, mi madre, mi padre y mi abuelo. Un día unos empleados empezaron a reportarle a mi padre que había algo raro con nuestros maizales, principalmente por las tardes y por las noches, y que anoche pudieron escuchar algo entre los maizales y ver algunos tallos de maíz moviéndose como si algo atravesara la plantación. También le dijeron que se adentraron para ver de qué se trataba, pero que aún así no encontraron nada más que unos tallos de maíz aplastados por algo que los empujó. Así que mi padre les dijo a todos que comenzaran a vigilar los maizales y vieran si se trataba de algún animal. Un día, después de que terminaron los servicios, mi padre llegó a casa, se duchó, cenó y habló con mi madre y mi abuelo. Más tarde, alrededor de la medianoche, cuando todos nos habíamos ido a dormir, me desperté y escuché un ruido que venía de afuera de la casa, como si alguien estuviera arrancando un arbusto. Me levanté agarrando una lámpara de aceite y con ella salí a ver qué era mirando hacia los maizales que comenzaban unos 15 metros de nuestra casa al lado izquierdo. En ese momento pude ver los tallos de maíz tal como nuestros empleados le habían dicho a mi padre. De hecho, también pude escuchar un ruido como si algo anduviera por ahí. Yo me quedé allí pensando en qué hacer. Podría ser algún animal salvaje, cuando de repente algo salió de los maizales. Lo que vi fue un enorme perro negro con un pelaje alto y erizado. La parte posterior de su cuerpo tenía poco pelo, mientras que la parte delantera era muy peluda. Era del tamaño de un buey enorme, y sus patas delanteras eran más pequeñas y desproporcionadas con el resto de su cuerpo y sus otras dos patas traseras. También tenía unos ojos rojos brillantes, por lo que sobresaltado por ellos corrí a la casa gritando a mis padres para que se despertaran. Mis padres y mi abuelo se despertaron y vinieron a ver qué pasaba, y cuando les conté lo que me había pasado me llamaron loco y irresponsable. Me dijeron que podría haber muerto. Y al día siguiente escuché a mi padre decir que allí habían tallos triturados como si algo los hubiera pisado y empujado a las plantas. Todos estaban asustados porque era algo misterioso. Mi abuelo de hecho ya decía que podría ser un hombre lobo, pero mi padre no era un hombre muy supersticioso. Después de unos días no pasó nada inusual, hasta que cierta noche, como era habitual, mi padre y mi madre se sentaron en la parte delantera de la casa a conversar y tomar aire y se quedaron allí un rato. Ya eran alrededor de las 10 de la noche, cuando de repente volvieron a escuchar ese ruido de algo caminando por el maizal y empujando los tallos de maíz. Mis padres entonces se quedaron atentos a ello. En un momento aquel ruido se acercó a nuestra casa como si lo que se movía por el maizal se acercara a ellos. Y fue entonces cuando mis padres, asustados como la mierda, vieron entre las últimas matas de maíz cerca de la casa un par de ojos rojos. Era alto, pero no pudieron ver qué era. Entonces mis padres corrieron a la casa y se encerraron. Momentos después escucharon fuertes pasos y algo forzando la puerta para intentar entrar. Mi madre comenzó a rezar, y momentos después apareció mi abuelo con un viejo rifle que tenía. Tan pronto como llegó mi abuelo apuntó a la puerta y disparó. Entonces cesaron los golpes y oímos aquellos pasos alejándose seguido por ruidos en los maizales. Todos dormimos asustados y preocupados esa noche. Y al día siguiente mi padre llamó a los empleados y junto a ellos escanearon todo el campo de maíz para ver si podían encontrar algo. Aunque al final solo encontraron más tallos de maíz triturados y profundas huellas caninas en algunos lugares.
Mi madre, que era muy religiosa, llamó a un sacerdote para que bendijera todo el lugar y todos juntos oraron por toda la granja. La cosa pareció haber funcionado, pero después de unos días, algunos empleados volvieron a escuchar los ruidos entre los maizales aunque no vieron nada. Más tarde, otras personas del barrio e incluso de la iglesia afirmaron haber visto a la misma criatura, y entonces no tardaron en comenzar los ataques de animales. En medio de la ola de ataques, la población estaba tan asustada que todo el mundo evitaba salir solo por la noche excepto yo. En lo personal pensaba que solo se trataba del ataque de algún animal de la zona y no algo sobrenatural, por lo que seguí yendo a la casa de Amelia a solas y a pie, con el único cambio que ahora llevaba conmigo una daga y una pistola. Sí, los jóvenes tienen una forma de pensar que son inmortales y yo no era diferente. Un sábado fui a la casa de Amelia y después de salir por casi toda la tarde y un poco por la noche decidí irme. Era casi medianoche cuando me despedí de Amelia y me fui. Tomé el camino entre las granjas, que era el más corto. Ya me había advertido mi suegro que tuviera cuidado con ese camino porque le tenía miedo a esa criatura que vagaba por el terreno, pero aún así fui de todas formas por aquel camino tranquilo. Todo iba bien, cuando de pronto escuché algunos ruidos extraños y de repente una especie de gruñido frente a mí. Aún así, continué caminando un poco más rápido que antes, cuando para mi sorpresa, más adelante, vi ese mismo ser que había visto antes arañando un árbol como si afilara sus garras. En ese momento comencé a sudar frío. Traté de escabullirme, claro, pero la criatura pronto se dio cuenta de mi presencia y comenzó a avanzar hacia mí. Solo tuve tiempo de sacar mi daga cuando la criatura se me abalanzó logrando apuñalarlo varias veces, pero aún así continuó con su ataque hasta que finalmente se rindió y se alejó. Estaba gravemente herido, pero aún así seguí mi camino, solo que esta vez tambaleándome y aún asombrado por lo que había sucedido. Para entonces había incluso perdido mi pistola, pero como no sabía dónde se me había caído seguí adelante. Sorprendentemente aquella criatura volvió a aparecer y me volvió a atacar, pero otra vez, luego de lanzarle varios golpes, aquella criatura nuevamente huyó hacia la hierba alta en la oscuridad de la noche. Para entonces ya eran casi las 2 de la mañana y mi camino se volvía cada vez más largo y doloroso debido a mis heridas. Mi caminata duró la mayor parte de la noche, y cuando llegué a casa ya había salido el sol. Mi abuelo, que era un hombre muy valiente, cuando vio lo que pasó, tomó su arma y fue tras una persona que él ya sospechaba que era el hombre lobo por algunos cuantos rumores. Al llegar, mi abuelo vio a este hombre sentado en su mecedora frente a su casa muy herido, y acercándose a él y apuntándole a la cabeza con su arma le dijo: «No vuelvas a acercarte a nadie de mi familia», a lo que aquel hombre con voz gruesa y sarcástica le respondió: «Querido, ¿acaso tienes balas de plata ahí?». Mi abuelo no respondió a su pregunta y solo se lo volvió a advertir. Y unas semanas más tarde aquel hombre, de quien sospechaba que era un hombre lobo, se mudó de la ciudad y, coincidencia o no, los ataques cesaron. Así termina la extraordinaria historia de mi familia, la historia de mi abuelo contra el hombre lobo.